Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios nos da la oportunidad en esta bendita mañana de venir un día más a la presencia de Dios. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Eterno, que nos da la oportunidad, hermano, de poder escuchar su palabra, de poder hablar de la palabra. Me quito esto de aquí. Eso es. Gracias a nuestro Padre que nos da la oportunidad de poder escuchar, de poder entender su voluntad, de poder venir ante los pies del Señor y decirle: Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad que son cada mañana. Gracias, Dios mío, porque Él nos da la oportunidad, querido hermano, de reconciliarnos con Él. Cada mañana nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Cada mañana nos da la oportunidad de ser hombres y mujeres que tengamos el corazón dispuesto a entregar nuestra vida. Cada mañana Él nos da la oportunidad de reconocer nuestros errores y de enmendarlos. Cada mañana el Señor envía sobre nuestras vidas una bendición. Envía sobre nuestras vidas su misericordia. Cada mañana Él quiere que nosotros cambiemos nuestra conducta, nuestro comportamiento. Cada mañana Él nos habla. Es grande es el amor del Señor, que siempre vive advirtiéndonos, siempre vive ayudándonos, siempre vive buscando la manera como llamar nuestra atención. Cada día, hermano, Dios en su finita y grande misericordia vive pendiente de los hijos de Dios. Qué hermoso es poder entender el amor del Padre. Pero estamos en un tiempo tan parecido a los tiempos antiguos. Estamos en un tiempo tan parecido a los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, donde el hombre, hermano, está viviendo su vida como quiere, a la hora que quiere. Pero eso no lo va a justificar. Eso no lo va a salvar. Estamos viviendo tiempos tan delicados, tiempos de una apariencia, tiempo de una simulación, tiempos donde el hombre simula buscar a Dios, simula creer en Dios. Estamos en tiempos donde el hombre vive una apariencia, una doble vida, un fariseísmo, ser religioso. Un rato está con Dios o con los ídolos, con los santos, y otro día está en la borrachera, otro día está en los pleitos, otro día está robando, otro día pasa destruyendo a su familia. Ese no es el Evangelio. En los tiempos antiguos, dice la Escritura, habían dos tipos de familias. Los hombres que vivían a manera como de Noé, a manera de Lot, justos, que habían hallado gracia delante de los ojos de Dios, hombres que vivían conforme, que se habían apartado para el Señor, y otros hombres que vivían impíamente, dice la Escritura. Hoy estamos viviendo días, hermano, donde cada día los dolores, los sufrimientos, la tristeza, las enfermedades, la muerte cada día es algo del pan, como dicen por allá, del pan nuestro de cada día. Todos los días están pasando situaciones lamentables, todos los días, que no se escucha que haya muertes, que no se escuche que haya dolor, que no se escuche que haya sufrimiento. Quizás en esta mañana muchos están ya esperando o les están diciendo a sus familiares: hermano, que es tiempo ya de que su familia se prepare, porque va a morir. Quizás es el tiempo ya en este día que les estén diciendo a su familia: se van a morir. O ya les queda pocos días, pocos momentos
para morir. Estamos viviendo tiempos donde el hombre está afanado, donde el hombre ha caído en el materialismo, le gustó más los vicios, se fue tras las riquezas, se fue tras su familia, se volvieron amadores de sí mismo, se afanaron cada día, sin poner la mirada, sin voltear hacia Dios. Déjenme decirles que a nadie lo hace agradable una persona que se dedica a poner memes santos en la iglesia dentro de las redes sociales. Hay gente que está evangelizando, hermano, y está haciendo una labor extraordinaria. Hay gente que Dios lo está usando para estar enviando mensajes de salvación. Y les decimos, no lo dejen de hacer, porque tenemos que llenar las redes sociales, tenemos que llenarlas de evangelio. Es bueno, pero en veces detrás de todos ellos, hermano, a veces se publican cosas que en realidad yo no sé, ¿verdad? Si en cada vida, si de lo que publican realmente lo viven, si lo que realmente publican realmente son lo que son. Porque en la Escritura nos enseña que habían dos tipos de hombres. Una manera, hermano, de que vivían santamente y otros que vivían impíamente. Bendiciones a la hermana allá Ernestina, allá a Totonilco. Dios me los bendiga, hermana. Saludos, Angélica Paredes. Ella se encuentra allá creo que por Chicago se encuentra ella. Por Fanny, Dios le bendiga, hija. Ella está allá en Tepeji del Río. Que Dios me las bendiga. Gracias. Damos gracias a nuestro Señor, ¿verdad? Por los hermanos y hermanas. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, de una gran despreocupación por Dios, de un gran abandono en los caminos de Dios. Estamos viviendo tiempo, claro, es profecía. Aunque ellos le echan la culpa a las iglesias, ellos le echan la culpa a los pastores, le echan la culpa a los hermanos. En realidad no son ellos. O sea, no es la iglesia, ni los pastores, ni los hermanos, ni la palabra. Son ellos que no tienen un pie. La Escritura dice que estos son de los que les gusta vivir impíamente. No tienen firmeza en sus pies. Esta mañana, pidiéndole a Dios en una palabra, vino a mi corazón una palabra, hermano. Decir al impío que si se arrepiente no morirá. Bendiciones a la hermana Corina. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Saludos donde quieran que estén. Todos los días nuestro Padre Celestial, dice la Escritura, que les enviaba. Todos los días les enviaba. Les enviaba hombres, les enviaba mujeres, con un mensaje de arrepentimiento. Con un mensaje de arrepentimiento. Todos los días el Padre les hablaba. Todos los días Dios está levantándose, hablándose. A nuestro Padre Celestial le preocupa más que el hombre, hermano, realmente esté preocupado por agradarle, que realmente esté preocupado por recibir. Que esté preocupado por recibir Cierra ahí, por favor. Que esté preocupado por recibir una bendición, porque la bendición que el Padre da, hermano, es la bendición de la palabra. Eso es lo que Dios da cada día. Nos está enviando un mensaje todos los días, porque en su voluntad, hermano, la palabra de Dios no se va a detener. Todos los días se tiene que cumplir. Dios envía todos los días palabra de bendición, una palabra de ayuda, una palabra de fortaleza, una palabra de que siga adelante. Todos los días Él está hablando a sus hijos. Él está hablando a su pueblo. Él no está perdiendo el tiempo, ni jugando al evangelio, ni jugando, hermano, a los cultos, ni jugando, ni entreteniendo al hombre. Él no está jugando, hermano, porque sabe que el tiempo está corto. La venida de la palabra, la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto a suceder y nada ni nadie lo va a detener.
Desafortunadamente han transgiversado la palabra. Segunda de Reyes 17, versículo 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que os prescribí a vuestros padres, y os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová vuestro Dios. Desecharon sus estatutos y su pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Miren que acá dice, hermano, que desecharon los estatutos, hicieron a un lado la palabra. Pero acá dice que todos los días Él les enviaba por medio de los profetas, por medio de los evidentes. Este era el mensaje: que se apartaran de sus malos caminos, que guardaran sus mandamientos y ordenanzas. Se oye tan dulce, se oye tan amoroso este pasaje, pero en realidad se lo estaba diciendo en un tono que ellos ya conocían. Estaba amonestando a Israel, hermano, y a Judá. Eso representa entonces de que ellos conocían la palabra. Ellos ya conocían a Dios. Ellos conocían la palabra. Su mensaje era que ellos se habían cambiado, se habían torcido. Usted sabe que en el tiempo de Noé, después que salen los Adanes, hermanos, del huerto, la Escritura dice en Génesis 6 que ellos habían torcido, dice que los tiempos de aquellos ellos estaban llenos de violencia. Cada día su corazón era constante al mal. No guardaban sus mandamientos, no guardaban la palabra. Eran religiosos. Iban, hermano, escuchaban la palabra, pero no cumplían. ¿Cuál era el ordenamiento que les daba? Dice: más ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz. Creo que la palabra de Dios nos da un mensaje todos los días. Todos los días nos da un propósito, algo que tenemos que hacer. Desecharon sus estatutos y su pacto que él había hecho con sus padres. Lo habían desechado. Acá dice, hermano, que y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellas. Entonces eso quiere decir, entonces, hermano, que ellos habían desechado la palabra. Habían desechado todo lo que Dios les había prescrito, les había escrito a ellos. O sea que todo el Señor enviaba todos los días, envía a los ministros que se arrepientan, porque el mensaje de hoy en este tiempo es arrepentidos y convertidos. Ese es el mensaje. Para que el hombre se inclinara a Dios. El hombre en este tiempo, el corazón lo tiene apartado, lo tiene lejos de Dios. Su prioridad ya no es Dios. Hay gente que ama a Dios, pero de lejitos. Y a Dios no le gusta que lo amemos de lejos. Si no es de cerca, no es nada. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Déjeme que Dios nos va a acercarte. Dios no va a ir a buscarte cuando nosotros somos los que tenemos que buscarlo. Y a eso se le llama gratitud. Su corazón, ya el corazón de los hombres, es tanta la maldad en el corazón de los hombres que tienen un corazón frío para con las cosas de Dios. Dice la Escritura, hermano, que su corazón ya no se inclinaba a Dios, se inclinaba a toda desobediencia, a toda rebeldía, ya no se inclinaba a Dios. Ya sus intenciones ya no eran buscar a Dios, ya no era agradar a Dios, ya no era obedecer a Dios, y mucho menos apartarse y consagrarse y vivir una vida como Dios manda. Ya no era la intención de ellos. Su corazón ya se había inclinado hacia el mal. Por eso cuando te digan,
Dios tiene cosas grandes para ti, porque hay gente que profetiza, hermano. Dicen, es que Dios tiene cosas grandes para ti y es que Dios te va a usar. No, no, no. Cuando te digan eso, que Dios tiene grandes cosas para ti, dígale, ¿cuáles? ¿Cómo cuáles? Porque Dios cuando habla es claro. Enseguida dice qué es lo que tiene, porque si no, no nos preocupáramos alcanzarlo. No nos preocupáramos entonces por buscarlo. Estos hombres no saben lo que dicen. Dios les mostraba muy claramente que cuando les enviaba a los profetas, les enviaba a aquellos hombres, hermanos, les decían arrepentidos y convertidos y vuélvanse. Convertir significa que vuelva a su corazón. Vuelva a tu corazón a amarle al Señor. Y les decía, vuélvanse a la palabra, vuélvanse a la palabra, vuélvanse a la palabra. Por eso el evangelio, sin palabra, mejor dicho, sin la palabra, no es evangelio. El evangelio sin la obediencia a la palabra no es evangelio. Son mandamientos inventados por los hombres. Nadie puede decir, yo amo a Dios, si no le gusta la palabra, si le es cargoso, si le es pesado buscar a Dios. Nadie puede decir, yo busco a Dios. Hermano, Dios está en mi corazón y en mi mente. Yo todos los días me acuerdo de Dios sin que en realidad no se acuerden de la palabra, de lo que Dios tiene. ¿Cómo pueden obedecer a Dios, hermano, si no les ha dicho nada lo que dice en la Escritura? ¿O cómo, hermano, si no escuchan la palabra? Todo tiene la base en la palabra. Sin la palabra, si no hay nada sin la palabra. Hay quienes dicen son cristianos, pero de su boca no sale ninguna palabra. Cuando hablan, no hablan ninguna palabra, ni tocan ninguna palabra, ni tampoco hablan conforme a las palabras de Dios. Nada, solamente en veces hombres que hablan como necios, como fatuos, como hombres impíos, que no les importa decir las cosas sin el más mínimo temor. Dice mi corazón, dicen mis palabras, digo, en el Señor dijo algo, no seré descubierto. Dijeron ellos, no me va Dios a descubrir. Hermano, en el Salmo 33 dice su bendita palabra, hermano, que si algo importante nosotros, en el Salmo 36 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Lisonjea con su boca, dice, en sus propios ojos. Dice, de su iniquidad no será avallada ni aborrecidas. La palabra de su boca son, dice, iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. No está muy bien de la cabeza, hermano. Disculpe que lo diga de ese término. No está bien de la cabeza una persona que habla sin prudencia, que habla sin sabiduría, que habla sin entender sus propias palabras. Dice que no está cuerdo, no sabe lo que dice. Eso es una manera de impiedad. Dice que así habla el impío. El impío es alguien que se expresa y no lo puedes contradecir, no le puedes decir no es así. Porque hay gente que piensa que lo que dice es una verdad. Cree que tiene la razón. Mire, la Escritura dice que Dios estaba con David. Que cuando salía David a las batallas, no dice que porque David era un ungido, sino que la Escritura dice que porque David era un hombre que se conducía con prudencia. Y un hombre prudente es aquel que sabe cuidar sus palabras. No habla lo loco, no se expresa lo loco. No tiene cuida bien, porque hay que hacerse responsable de las palabras. Por eso la Escritura dice que por cada palabra ociosa que diga el hombre dará cuentas. Todo se apunta. Otra versión dice que tendrá que dar una explicación por qué lo dijo. No puede hablar neciamente, porque no conoce las Escrituras, pero antiguamente la Escritura dice que los hombres impíos hablaban de esta manera.
No les importaba decir pensando que las palabras se las llevaba el viento. No, querido hermano. Ninguna palabra se las lleva el viento. Ninguna. Hay que ser prudentes. No hay que agarrar las cosas así nada más. Tener mucho cuidado si lo que decimos va de acuerdo conforme a la palabra. Y uno dice, si aún conforme a la palabra, hermano, nos equivocamos. Cuánto más si no tenemos la palabra en la boca, hermano. Porque la palabra en la boca nos educa y nos hace ser sabios. No hablamos a la ligera, por eso la Escritura nos enseña también. Dice que prontos para oír y tardos para hablar. O sea, que estaba diciendo, piensen bien lo que van a decir. Si va de acuerdo a la voluntad de Dios, si va de acuerdo a la palabra de Dios. Pero uno es pronto para hablar y luego para entender lo que uno dijo. Muy mal. Tenemos malos conceptos por falta de una educación, de una falta de ser responsables, de ser educados. Por eso la Escritura nos enseña que todos los días Dios enviaba ministros para que se arrepintieran, para que cambiaran, para que volvieran a la palabra, que tomaran la palabra y se dirigieran conforme a la palabra, que tuvieran cuidado de la palabra. El mandamiento es vuélvete a la palabra, vuélvete a la palabra. El mandamiento de Dios todos los días le decía, deleítate en la palabra, busca en la palabra. Vuélvete, póngala por obra. Por eso cuando te digan grandes cosas, no hermano, vuélvete a la palabra. Es que Dios te va a usar, no puedes saber qué Dios lo que quiere contigo si no te vuelves a la palabra. Vuélvete obediente a la palabra. Pero en el libro de Ezequiel 20, versículo 41, no solamente les había dicho vuélvanse a la palabra. Mira, hermano, hay quienes no saben por qué razón Dios nos envió a esta tierra. ¿Cuál era el motivo realmente de venir a esta tierra? ¿Cuál era el motivo de realmente nacer en esta tierra? En el libro de Ezequiel 20, versículo 41 dice, como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado entre las tierras en que se estáis esparcidos. Y seréis santificados en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabrán que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Y allí me acordaré. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de vuestros hechos en que os contaminasteis. Y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Dice, ahí te vas a acordar de tu mal camino. Y dice, y ahí vas a aborrecerte a ti mismo. Como decir, qué tan malo era, qué tan pecador era, qué tanto le faltaba yo al respeto a mi Dios. Dice que de ahí se iban a acordar, porque tenían una actitud para con él así. Ahí se iban a acordar de todo lo malo que habían hecho. Ahí se iban a acordar porque las actitudes. Dice a vosotros, ustedes se iban a acordar qué tan mal estabas a causa de vuestros pecados que cometisteis. Y sabrán que yo soy Jehová, dice, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre y no según vuestros malos caminos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Acá dice algo, hermano. Dios nos sacó del mundo porque Él nos había enviado a este mundo. Quiere decir que mira mi hermano, hay que entender que Dios es el dueño del cielo y de la tierra y todo lo creado en esta tierra. Nada le pertenece al diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Nada de lo que hay en la tierra les pertenece, absolutamente nada. Fueron creados para los hijos de Dios, pero los hijos de Dios se desviaron. Hay que entender que el Señor es el dueño de todo, de toda su plenitud. Y después, cuando Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que está creado, hizo también y formó al hombre y lo puso en la tierra para que lo labrase y se dedicara a trabajar la tierra, sino que no solamente, hermano, la labrase, se dedicara, sino que para que también viviera una vida de consagración, de santidad y viviera una vida en obediencia en esta tierra.
Por eso Él dijo, sabrán que yo soy, ustedes aborrecerán su vida, entenderán por qué razón Dios los saqué. Dice, y os haya congregado entre todas las tierras que habéis esparcidos, y seréis santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Vosotros serán santos, su manera de vivir será santa. Cuando yo los haya sacado, su manera de vivir será santa. Pero primero nos había dicho que no obedecieron. En sus malos caminos no guardaban la palabra, no se deleitaban la palabra. Pero después dijo Él que se acordarán de vuestros caminos. ¿Dónde iba? Dice que entonces se iban a acordar cómo estaba su familia. Por eso la manera de vivir santa, o una santa manera de vivir, tiene que ver entonces con la familia. Dos cosas había mandado Dios para nosotros que somos enviados aquí en la tierra. Dos cosas había mandado Dios para este tiempo, hermano, que vivamos una delicia en la palabra y que vivamos disfrutando a nuestras familias. Dos cosas tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Primeramente, deleitarnos en la palabra para poder consagrar y apartar nuestra vida para el Señor en una vida de consagración. Dos cosas tenemos que hacer diario. Diario. ¿Por qué, hermano? Porque la misma palabra nos enseña la necesidad. Nos enseñaba, hermano, ¿por qué? Porque cuando Dios levanta, crea, forma al hombre, a los Adanes, dice en el libro de Génesis 2:15, esa era la forma de vivir, la forma correcta. En la vida del huerto habían dos cosas tan importantes para los Adanes. Tomó pues, dice en el 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová el Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En el huerto donde él estaba, no había pecado en el huerto. Había una vida llenura en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios se movía. El Señor se paseaba. Allí en el huerto se paseaba todos los días, desde temprano. Él se paseaba. Él buscaba tener un encuentro con los Adanes. Qué rico levantarnos en esta mañana y que el Señor nos busque en esta mañana en la oración y entrar a ese huerto, y entrar en ese Edén. Entra en el Edén en esta mañana. Qué rico es levantarse y decirle, Padre, hoy vengo a tener un encuentro contigo, ¿dónde estás? Y el Padre se paseaba en el corazón de los Adanes, porque la palabra alma significa corazón, alma significa, hermano, intelecto, sabiduría, recuerdos. Alma significa corazón. Por eso le dile en esta mañana, Padre del cielo, que mi corazón sienta hoy tu bendita presencia, que en esta mañana mi corazón se deleite en tu presencia. Dice, hermano, que la palabra Edén, por eso levantarse a trabajar, por eso decir al Señor, hoy me levanto a trabajar. El trabajo que le dieron a los Adanes en cada día, a las almas, le dieron cada día, era levantarse. La palabra Edén significa deleite, significa delicia. Era una delicia. También significa ser placentero, significa vivir deleitosamente, también significa gozar de la buena vida. Oh, hermano, quiere decir entonces que una de las cosas que hacían los Adanes en el huerto cada mañana, las almas se levantan cada mañana, es a deleitarse en la bendita palabra, es a deleitarse en la oración, porque déjeme decirle, la oración tiene que ir acompañada de la palabra, el ayuno tiene que ir acompañado de la palabra, la alabanza tiene que ir acompañada de la palabra. Oración sin palabra no va. Ayuno sin palabra no va.
Adoración sin palabra no va. Alabanza sin palabra no va. Si no hay el mensaje del arrepentimiento, si no hay el mensaje de volvernos a la palabra, si no hay el mensaje de volvernos a la obediencia, si no hay el mensaje de volvernos a la consagración, si no hay el mensaje de arrepentirnos, si no hay el mensaje de apartarnos de lo malo, entonces no es mensaje de Dios. Por eso dice que Dios nos manda cada mañana, a vivir una vida santa, a vivir una vida de obediencia, a vivir una vida de temor. Como dice que ese era el trabajo de los Adanes, ese era el trabajo del alma, levantarse a trabajar. Y a trabajar significa a deleitarse, y llenarse su corazón de una buena vida. Pero es interesante, hermano, porque en el Edén se gozaba de una buena vida. Esto representa entonces que en el Edén representa la familia. La familia. Mira, hermano, la Escritura nos enseña algo, que así como hay el trigo, hay la cizaña. La Escritura dice que la cizaña, hermano, son los hijos del diablo. Eran frutos del diablo. Pero también en el huerto había. En el huerto había, no solamente habían árboles, sino que también habían trigo, también había cizaña. Eso representa entonces que era una forma de comer. Habían también granos, pero también habían frutos. No es lo mismo un mango que un cacahuate. Quiere decir entonces que habían también granos ahí en el huerto, habían granos, pero también habían árboles que daban frutos. También, hermano, ahí había de todo lo que pudiera comer, de todo lo que hay hoy en este día. Por lo tanto, hermano, eso representa, por eso el árbol del bien y el mal representa una estructura familiar que no debía de estar ahí, pero que estaban creciendo juntos. Entonces quiere decir que esa estructura del bien y el mal, que representa una familia, un tipo de matrimonio, un tipo de gente. Por eso creo yo que la única manera de vivir nosotros apartados del pecado es que nos unamos a Dios. Pero aunque Dios, aún así, la única manera de probar si somos fieles, la única manera de probar si somos leales a Dios, es que también crezca junto a nosotros hombres, mujeres, con actitudes contrarias a la voluntad divina. Es así. Y Dios nos va a poner así en medio y va a decir, o yo o ellos. O yo o el dinero, o yo o las malas compañías, o yo o el mundo, o yo o tu familia, o yo o tú. Siempre nos va a poner en esa actitud para que nosotros tengamos esa capacidad de decir, Señor, yo no tengo que estar decidiendo, eres tú. ¿Por qué? Porque hemos decidido llevar una vida santa, una vida piadosa, una vida apartada. Hemos decidido. Por eso el primer trabajo que le dieron a las Adanes: no comas, no te juntes. No es que no te juntes con las familias, no es que no busques a la familia, sino que primero tu casa. Por eso el evangelio empieza en la casa. El bendito evangelio empieza en casa como familia. Dos cosas Dios nos manda en este tiempo para no caer en la impiedad. Uno, hay que preocuparse por la familia. Yo no sé cuántos comen en familia. No es bueno comer separados. No es bueno que cada quien coma cada quien por sus lados. Unos en el cuarto, otros en la sala. Ya no hay reunión familiar en el comedor. Ya no se preocupan por convivir con sus hijos, con sus hijas. Porque el mundo está arrasando con todo. Porque, hermano, con la familia. Porque los hijos están buscando las cosas de afuera.
Porque no hay convivencia, porque no hay reunión familiar. Mira, mi Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Qué significa eso? La palabra apacentar significa convivencia. Por eso una cosa es predicar y otra cosa es convivir. Que es lo que nos estaba enseñando, que cuando nosotros tengamos un momento la Escritura nos enseña un momento con la palabra, pero tengamos siempre nos va a conducir a tener momentos familiares. El vínculo familiar es poderoso. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús, hermano, siempre le gustaba reunirse a la mesa. Por eso la palabra predicación significa comida, dice que venimos cuando nos sentamos a escuchar en un culto la palabra, dice que nos sentamos a la mesa del Señor y nos da ese alimento. Pero después dice la Escritura, hermano, entonces quiere decir que todo tiene que ver con mesa, todo tiene que ver con alimento. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos sentamos en un culto, nos sentamos entonces primeramente a la mesa del Señor, a convivir, alimentarnos de la palabra, pero también le digo, apacienta. Una cosa es pastorear, darle enseñanza. Pastorear es darles enseñanza, pero apacentar significa siéntete a la mesa. Siéntete a la mesa. En el libro de Nehemías 8, versículo 12, la bendita palabra dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Después que se sentaron a la mesa con el Señor, fueron y corrieron y se sentaron a la mesa con su familia. Se sentaron a la mesa con su familia. Ya hoy los esposos, las mujeres no se sientan con el esposo, con sus hijos a convivir. Está la esposa esperando al marido y el marido en la calle, tomando con sus amigos, paseando. No les importa la convivencia. Y por eso vienen los hijos, empiezan a distraerse, el mundo se los está ganando. ¿Por qué? Porque no se sientan a la mesa, no conviven, hermano. El trabajo que les dieron a los Adanes en el huerto era que tuvieran convivencia familiar, tuvieran dispersión familiar. Porque eso es lo que aprendía. Preocúpate, lo que estaba diciendo Dios le decía a Adán: preocúpate por tu alma y preocúpate por la alma de ellos. Por eso también la palabra paraíso dice que en el Edén gozaban de una buena vida, porque lo hacían juntamente con su familia, daban frutos agradables al Padre. Los hijos que nacían desde muy pequeños conocían a Dios. Conocían a Dios del tiempo de que nacían. Pregúntate, hermano, en esta mañana: ¿tus hijos conocen a Dios? ¿Tus hijos se preocupan por Dios? No te estoy juzgando, sino que ¿no será que te has distraído? ¿No será que, hermano, has creído que a los hijos hay que criarlos como los animales, tenerlos y a ver cómo se alimentan ellos, cómo crecen solo? No, a los hijos. Educación significa enseñarles el ámbito familiar. Eso es educación. Que respeten a la familia, que siempre velen por la familia, que siempre se mantengan unidos, que no haya discordia entre hermanos, ni hermanos ni hermanas, que siempre sean tratados, tanto por el hombre sea tratado igual como es tratado la mujer. Porque el hombre no sabe respetar a la mujer y la mujer no sabe respetar al hombre. No conocen sus lugares. Sus lugares es el respeto. Paraíso significa lugar de felicidad. Significa, era parte también del Edén. Dice que lugar de felicidad. Los Adanes fueron puestos en el huerto para que llevaran una vida de felicidad en la familia y una vida de deleite en la palabra. Y eso formaba una vida santa. Eso llevaba una vida santa.
¿Cómo es vivir una vida santa? Un hombre que se deleita en la palabra, se goza en la palabra, hermano, y como resultado y como fruto es preocuparse por su familia, que la unidad en la convivencia, la armonía. Por eso en el Salmo 133 es tan poderoso este mensaje, hermano, que el trabajo de los Adanes en el huerto era: preocúpate por tu alma y preocúpate por el alma de tu familia, como lo hizo Noé. Como lo hizo Noé. Por eso en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y dice, y baja hasta las bordes de las vestiduras, como el rocío del Mo, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía bendición y vida eterna. Hermano, no se preocupan por la familia. No se preocupan, piensan que preocuparse por la familia es llevarles dinero, es comprarle todo. No, hermano, eso no es la felicidad. Eso no es el mensaje. Eso es comprar felicidad. O sea, esas cosas se lo dan para que cada quien tenga su libertad. La esposa por un lado, el esposo por otro lado, y los hijos, y solamente se reúnen en la casa para dormir y para cualquier otra cosa. ¿Para qué Dios nos puso en la tierra? ¿Para qué Dios nos habla en este tiempo? ¿Cuál es el trabajo de un alma? ¿Cuál es el trabajo de los hijos de Dios? Vivir una vida santa, vivir una vida apartada. ¿Cómo lo hacemos? Deleitándonos en la palabra, y como fruto poner más atención a nuestras familias, poner más atención al esposo, más atención a la esposa, más atención a los hijos, convivir, pasar momentos de intimidad, pasar momentos de unidad, pasar momentos con la esposa, pasar momentos con el esposo, pasar momentos con los hijos, convivir con ellos. Ese era. Por eso Adán, por eso Noé, hermano, fue llevado. Por eso 2 de Pedro 3:11 dice: pues todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando, apresurándonos, dice, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo no vamos a estar en este tiempo viviendo una santa y piadosa manera de vivir? Piadosa significa libre de religiosidad. O sea que este diseño de familia, como el diseño de familia de Noé, era vivir una vida santa y no una vida de los impíos. Porque en los tiempos ¿qué fue lo que sacó a los Adanes del huerto? Una vida de impiedad. Se descuidaron, hermano, en su relación para con Dios y con relación con la familia, y empezar a vivir una vida de impiedad. Primera de Pedro 4:2 lo enseña. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno de disolación y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado por juzgar a los vivos y muertos. En otro tiempo, dice, nosotros no andábamos conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la carne, dice. Ya basta el tiempo, dice, de andar en esa forma de vivir. Ya basta el tiempo. Dios no quiere que vivamos como antes, porque ese es el molde del mundo. Ese es el molde familiar.
Por eso, hermano, apártate del mundo y no dañes más a tu familia. El hombre que no le lleva la palabra los está dañando. El hombre que no le enseña a sus hijos, a sus hijas. ¿Por qué nosotros seguimos a Dios? ¿Por qué dependemos de Dios? ¿Por qué tenemos que aferrarnos a Dios? Porque decirles, en el tiempo pasado, Dios destruyó a los hombres. Dios destruyó a las familias que andaban conforme del mundo. Andaban en borracheras, en orgías, en fiestas. Dios los destruyó porque no buscaban a Dios de corazón. Se acordaban, pero no buscaban a Dios. Por eso Dios los destruyó. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de este tiempo. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas, poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. A los que debían de vivir impíamente, poniéndolos de ejemplos que para este tiempo no vivamos impíamente, sino vivamos una vida santa. La única manera de vivir una vida santa es que nosotros pongamos los ojos en la palabra y diciéndoles, si Dios no perdonó a los ángeles que descuidaron la presencia, si Dios no perdonó a Noé, si Dios no perdonó a los días de Noé, a los hombres que descuidaron la palabra, si Dios no perdonó a los hombres de Sodoma y Gomorra que descuidaron su testimonio, tampoco quien descuide la presencia, la palabra y el testimonio para este tiempo, Dios no lo va a perdonar. Lo va a enviar a la gran tribulación y muchos a eterna condenación. Eso es lo que tenemos que enseñarle nosotros a nuestra familia y decirle, hijos, no es bueno que nosotros estemos peleándonos, no es bueno que nosotros estemos atacándonos, no es bueno que cada quien por su lado, es tiempo de que convivamos, es tiempo que vivamos una vida como familia. Es bueno ya el esposo se preocupe más por su familia, de convivir con la familia, que estar preocupándose, viviendo una vida apartada de ellos. Hay que decírselo, hay que advertirles que esa vida Dios no la tolera. Nos hacía una seria advertencia que Dios no perdonó a los hombres que actuaron de esa manera, que vivían de esa manera. La palabra impío significa una falsa manifestación de creer en Dios. Impío significa una religiosidad, significa una apariencia. Es como decir, creo en Dios, pero yo no me gusta ir a la iglesia. Creo en Dios, pero yo no voy. Le llevan la palabra y la rechazan. No quieren obedecer. No quieren hacerlo, pero ellos van a la iglesia. Algunos van, a otros no. Obedecer a la palabra, 0. Santidad, 0. Qué triste es ver a un hombre que en lugar de acercar a su familia a las cosas de Dios, las alejas por los deportes, por la comida, por la familia, por todas otras cosas, deleites del mundo. Dijo el Señor, no vivan como ellos, no vivan como ellos, porque así vivían en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Dios no los perdonó porque no se preocupaban por la familia. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Preocuparse por la familia, preocuparse por el alma de su familia. Estamos viviendo tiempos donde no hay una preocupación por la familia, no hay una preocupación por su alma. El impío es aquel que conoce la palabra y no la pone por obra.
Por eso Dios se catalogó así: el justo, el impío y el pecador. El pecador es el que no conoce a Dios, el que está afuera sin que les hayan predicado. El impío es aquel que conoce a Dios, que conoce la palabra y no la pone por obra. Y el justo es aquel que es obediente a Dios. Por eso en la gran tribulación se van ahí la gente que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Peca, sabe hacer lo bueno y no lo hace, y aquel que no lo hace. Un impío es aquel que conoce la Escritura y no lo hace. Decidieron vivir una vida apartada, alejana, sin realmente un cambio de vida. No se deleitaron en la palabra, pues no era su prioridad todos los días. Tampoco era la prioridad la familia. Abandonaron a la familia, cada quien por su lado. Esa es una manera de vivir impíamente. Parecen estar juntos, pero solamente para dormir. Cada quien hace lo que quiere. Eso es una manera impía de vivir. Eso no es libertad. Eso no es amor. Noé preparó a su familia porque les empezó a advertir: mira, hijos, mira, esposa, esto Dios destruyó a estas personas. ¿Por qué? Dios va a destruir este mundo. ¿Por qué? Porque no quieren nada con Él. No quieren. Y empezó a enseñarles y a convivir con ellos, a enseñarles y a convivir, Ese era el trabajo que tenían los Adanes en el huerto: recibir presencia, vivir y enseñárselo a su familia. Pero ahí está la mujer, se empezó a juntar con otras mujeres, hermano, de esa estructura llamado árbol del bien y el mal. Unas personas que viven una religiosidad, que viven una apariencia de evangelismo, una apariencia. Son cristianos pero a su manera. Eso es una manera de vivir impíamente. Buscan a Dios cuando quieren, se apartan cuando quieren, hacen lo que quieren. Eso es ser impío. Dios no los perdonó. Se fueron a la gran tribulación o se fueron a gran condenación. El mandamiento de hoy, que debemos de trabajarlo todos los días, es el deleite en la palabra y estar pendientes de la familia, que no les falte nada de Dios, no del mundo, sino de Dios. Salmo 1:2 dice: sino que en la ley de Jehová tú se delicia y en su ley medita día y noche. La delicia en la palabra hace ver, fíjese, la Escritura dice, hermano: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, tus juicios me ayuden. No anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Qué estaba diciendo? Hay mucha oveja que no tiene pastor, no quiere congregarse, no tiene pastor, anda de iglesia en iglesia. La bendita palabra nos enseña, cuando uno estudiamos la palabra, nos enseña la importancia de tener un pastor que nos guía la verdad. La importancia, hermano, porque la palabra nos enseña qué tan cerca está la venida de nuestro amado Salvador. La palabra nos enseña que el que lee vive una vida santa, piadosa. No viva aprendiéndole velas a los santos. No viva aprendiéndole, hermano, veladoras a los muertos. Hermano, no hace promesas sin la bendita palabra. No sabe, hermano, qué tan cerca. Por eso el hombre que no lee, el hombre que no busca, el hombre que no se sostiene en la palabra y vive una vida de religiosidad, no sabe qué tan cerca está de la muerte. O qué destrucción viene tan repentina sobre su vida. Por no poner atención a la palabra, se volvieron errantes de aquí para allá. No hay firmezas en su fe. Aquellos que no saben qué es fidelidad, no saben qué es mantenerse, apoyar, hermano. No, eso es aquellos que no estudian la palabra. Caen en lugares donde hay herejías, donde hay días festivos, donde hay entretenimiento, donde los alejen cada día más de la santidad y la obediencia hacia el Señor. Nos mandó el Señor a cuidar nuestra familia, enseñarles el temor, enseñarles la fidelidad, a vivir una vida santa.
El Señor les mandó a decir que se vuelvan de sus malos caminos. Esa conducta y comportamiento no es una manera de vivir santamente. Querido hermano, he terminado con este pasaje, Ezequiel 33. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará en el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo en el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que había robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará alguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán a los hijos de tu pueblo, no es el recto el camino del Señor, y el camino de ellos es el que no es recto. No, hermano. Si el justo se apartare y no pusiera atención a la palabra, y no pusiera atención a su familia, morirá. Y si el impío se arrepintiera de sus malos caminos y pusiera atención a la palabra y se preocupa por su familia, vivirá como lo hizo Noé, pregonero de la justicia de Dios. ¿A quién le pregonó? ¿A quién le predicó Noé? A su familia. Y se dedicó a convivir con ellos. Se dedicó a ponerle tiempo a su familia. Y fueron los únicos que fueron salvos. Fueron los únicos que entraron al arca. Hermano, si quieres que tu familia se salve, dedícale tiempo a Dios. Dedícale tiempo a la palabra, a la presencia, a la obediencia. Entonces sabrás qué tan cerca está la venida del Señor y qué tan lejos estás de la muerte. Pero si nosotros nos ponemos atención a la palabra y a nuestras familias, veremos qué tan cerca estamos de la muerte y lejos de Dios. Y si nosotros ponemos atención a la palabra, veremos la importancia que nuestra familia nos necesita, el esposo, la esposa, sus hijos, y ahí envía a Dios la bendición y la vida eterna. Se les dará a aquellos. Dos cosas les enviaba Dios. Dios nos envió a la tierra a vivir una vida santa, una vida piadosa, sujetos a la palabra y vivir para Él. No vivamos como gente impía, como el mundo. No se preocupa ni su alma ni por su familia. Les gusta mantenerlos lejos de Dios. No tendrán salvación. Pero si se convierten en sus malos caminos, pongan atención, Dios los va a tomar y los va a llevar con Él. Adviérteles, enséñales a acercarle y mira, a decirles, si Dios no perdonó en el tiempo pasado, estos hombres que vivían como hoy, menos lo va a hacer con nosotros. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. El trabajo de nuestra vida, que a eso se dedicó Noé y a eso se dedicaban los Adanes en el huerto, es una vida de felicidad con su familia y es una vida de deleite en la palabra. Dos cosas tenemos que hacer para salvar a nuestra familia: la presencia de Dios en la palabra y ser feliz con la familia. Dios te bendiga en esta mañana.
hermana Jessica, allá en Palizada, Dios les bendiga. Al hermano en Tierra Deseable allá, los pastores allá en la iglesia, que en Querétaro, Dios los guarde. Yuli, Dios les bendiga. Que esta mañana su santa presencia los bendiga. Que Dios les guíe, que Dios les fortalezca en todo tiempo y en todo lugar. Ponte a cuentas. Decir, Padre, yo vuelvo al camino. Voy a poner atención a mi familia. Siento el justo como el impío hicieron lo contrario, se cumplirá. Que Dios bendiga su vida en esta mañana. Que Dios les guarde. Guía a tu familia. Así como lo hizo Noé. Así como los hacían los Adanes. Oh, qué rico. Cuidado con las malas compañías, cuidado con los ejemplos, cuidado con la gente que no conoce a Dios, que quiere vivir su vida así. Lo que nos hace diferente es la santidad, la obediencia, el temor. Podemos convivir para enseñanza, para testimonio, pero no para relacionarnos. Dios les bendiga, hermano. Ponte a cuentas con el Señor, arrepiéntete, vuelve a casa, vuelve a casa. Si te has alejado porque has vivido una vida impíamente, vuelve a casa, arrepiéntete. Pídele perdón al Padre, reconcíliate con Él. Dile, Padre, perdóname, he pecado contra ti. Si te apartaste del camino, no eras sujeto al pastor, sujétate a tu pastor, regresa a casa. Ponte a cuentas con tu hermano, ponte a cuentas con tu esposa, con tu esposo. Dile, me he alejado de ti, no te he puesto atención, perdóname, pero ayúdame, vamos a hacer lo correcto. Dile, vamos a unirnos más en nuestra familia. La mujer debe de poner la mirada en el esposo, debe de poner la mirada, eso la Escritura dice, eso es lo que dice en Corintios 7. Se enseña, dice que la mujer que quiere agradar a Dios debe de agradar, dice, en todas las cosas. Dice, perdón, mi hermano, que me haya salido del tema, ¿verdad? Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. La casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo. Nada más. De agradarnos mutuamente. Y de los dos para agradar a nuestro Padre Celestial. El que no pone atención a su esposa, su esposo, a sus hijos, es una vida de impiedad. Muchas gracias, hermano. Vuélvete a Cristo. Pídele perdón y confiesa a Jesucristo como tu Salvador y apártate de esa vida. Aunque te digan lo que te digan, apártate de esa vida. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Ayúdanos a compartir. Saludos a todos los hermanos y hermanas que nos miraron esta mañana. Ayúdanos a compartir, hermano. Dele like a la página y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de bendición para tu vida, con una porción diaria de vida para tu vida. Dios te bendiga y muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Muchas gracias donde quiera que esté. Saludos.